Este pasado lunes 3 de agosto, la monarquía tal y como la conocemos hizo historia en España por la puerta de atrás. Porque el ahora secas ciudadano y rey emérito Juan Carlos I anunció que se exiliaba para facilitarle la situación a su hijo, el actual rey Felipe VI, debido a los delitos de prevaricación y cohecho internacional por los que se le está investigando en España y en Suiza. Y claro, obviamente quería hacer un vídeo de esto, pero es que ya he cubierto casi todas las etapas de este caso. ¿Quieres entender en qué consiste exactamente el presunto delito de Juan Carlos I? Pues aquí tienes un vídeo donde te lo explico. ¿Quieres comprender por qué resultó tan importante en términos simbólicos que Felipe VI renunciase a la herencia de su padre? Pues aquí tienes otro vídeo donde lo analizo. ¿Quieres comprender los últimos pormenores de los avances de la Fiscalía en este caso? De verdad, tengo que volver a mover la mano, en serio, creo que ya sabes dónde está. En fin, lo que quiero decirte con esto es que quería analizar este caso, pero no se me ocurre ningún análisis donde vaya a aportar más información de la que he aportado en el pasado. Así que pensé una cosa. Si lo que quiero analizar es la caída del rey, que la monarquía tal y como la conocemos ha caído en términos de imagen en España, entonces, creo que sería interesante analizar si en base a este caso sería posible instaurar una república en España y cómo hacerlo. En caso de que no me conozcas, soy Jorge, periodista autoempleado con remuneración moral como analista político en YouTube. Y en este vídeo no solo vas a descubrir si sería posible que a corto o medio plazo España se convirtiese en una república, sino todo el proceso legal y constitucional que lo haría o no posible. Y además de descubrirlo, vas a poder comprobar cada palabra que digo revisando las fuentes de medios de izquierdas y de derechas que, como siempre, te dejo en la descripción. Es un hecho, el rey ha caído. E históricamente, decir que el rey ha caído vendría acompañado de un larga vida al rey. Pero la situación es convulsa, el futuro es incierto y tú estás en Espolítica, donde aprender política es aprender a defenderte. A ver, desde el principio, ¿qué haría falta para instaurar una república en España? Según aquí le preguntes a nivel de calle, es posible que las respuestas que encuentres sean que o bien es necesario meter a los republicanos en campos de concentración o bien son necesarios pelotones de fusilamiento en la Zarzuela. Pero la realidad, por aburrida que pueda parecer, es que para cambiar las cosas en un Estado de Derecho el proceso suele ser relativamente menos violento y, desde luego, bastante más cansino y, sobre todo, complejo. Vamos a imaginar por un segundo que instaurar una república en España es como cocinar una receta. Sin duda, el ingrediente principal de una hipotética república sería un referéndum. Si acudimos a la RAE, encontramos que un referéndum es un procedimiento por el que se someten al voto popular leyes o decisiones políticas con carácter decisorio o consultivo. Pero claro, hasta donde yo recuerdo, la RAE no tiene carácter facultativo, político ni legislativo para tomar este tipo de decisiones, lo cual es de agradecer teniendo en cuenta que estamos hablando de una organización que le quitó la tilde al solo. Ahora bien, ¿dónde encontramos la capacidad de organizar o no organizar referéndums? Pues obviamente en la Constitución española, concretamente en el artículo 92.1, capítulo segundo del título tercero. Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos. Pues aparcado, ya está, ya lo tenemos, o sea, vamos a montarlo y fuera, hacemos el referéndum y ya está, fundido a negro, sal del vídeo, vete a ver un vídeo del Minecraft, un tutorial del LOL. No, mira, si vamos al artículo inmediatamente posterior de la Constitución, al 92.2, encontramos que el referéndum será convocado por el rey mediante propuesta del presidente del gobierno previamente autorizada por el Congreso de los Diputados. Es decir, que todas aquellas personas que sueñan con que este referéndum se produzca acaban de toparse con un escenario absolutamente idílico, y es que tienen que confiar en sus representantes políticos para ello, así que estoy seguro de que están encantadas. A ver, para entender este escenario, para entender cómo esto sería posible, tenemos que acudir al artículo 168.1 de la Constitución, que dice textualmente: cuando se propusiere la revisión total de la Constitución o una parcial que afecte al título preliminar, al capítulo segundo, sección primera del título primero o al título segundo, se procederá a la aprobación del principio por mayoría de 2/3 de cada Cámara y a la disolución inmediata de las Cortes. Volvamos durante un segundo al lenguaje humano e inteligible.
¿Qué quiere decir esto? España, según lo establecido en el título preliminar de la Constitución, es una monarquía parlamentaria. Por lo tanto, si quisiéramos hacer un referéndum para cambiar la forma del Estado a una república, inevitablemente primero tendríamos que cambiar la Constitución. ¿Y qué es exactamente lo que requiere eso? Pues algo tan sencillo como una reforma constitucional. Pero claro, ahora, específicamente, ¿qué requiere una reforma constitucional? En primer lugar, al menos 233 votos del Congreso de los Diputados, 2/3 de los escaños. En segundo lugar, al menos 177 votos del Senado, 2/3 partes de los senadores. Es fácil, ¿eh? Nada más que convencer a 2/3 del Congreso y 2/3 del Senado, con lo tremendamente estadistas que son nuestros políticos, de que, en fin, avalen una reforma que tiraría por tierra los cimientos del régimen del 78 en mitad de la crisis económica más grande de este siglo y disolvería las Cortes para llevarnos a elecciones. No, perdona, no. El vídeo no se ha terminado y esta historia tampoco. Porque resulta que si volvemos al artículo 168, pero esta vez nos vamos al punto 2, encontraríamos que las cámaras elegidas deberán ratificar la decisión y proceder al estudio del nuevo texto constitucional, que deberá ser aprobado por mayoría de 2/3 de ambas cámaras. Es decir, que no solo haría falta que 2/3 del Congreso y 2/3 del Senado se pusiesen de acuerdo en este contexto en específico para reformar la Constitución, sino que además de eso se necesitarían esta misma cantidad de diputados y senadores para, una vez disueltas las Cortes y hechas las nuevas elecciones, aprobar la reforma constitucional. Vale, entonces vamos a hacer un resumen. El plato principal de esta receta es el referéndum. Eso es sencillo. El cambio de España de monarquía parlamentaria a república no se puede hacer sin referéndum. Pero para hacer este referéndum primero hay que plantear una reforma constitucional en el Congreso y en el Senado y conseguir 2/3 de los votos de ambas cámaras para reformar la Constitución. Y ya de paso, disolver las Cortes y convocar nuevas elecciones. Y por último, después de las nuevas elecciones, este texto se tiene que repasar y es necesario volver a obtener 2/3 en el Congreso y 2/3 en el Senado para finalmente llevar a trámite y resolver el tema de la reforma constitucional. Y entonces sí, finalmente se podría plantear hacer un referéndum y que, como te he dicho al principio, el presidente del gobierno se lo llevaría después de que el Congreso lo propusiese y lo votase al rey. Estofado de representación parlamentaria con salsa de burocracia constitucional. Ahora, ¿de cuánto tiempo estamos hablando exactamente aquí en caso de que esto se quisiera llevar a término? ¿Semanas? ¿Meses? Presumiblemente años. Años en los que la percepción pública al respecto de la monarquía podría o no cambiar, aunque, si te soy sincero, eso no es relevante en absoluto en términos de debate. Quiero decir, nos guste o no, creo que en último término es responsabilidad de los ciudadanos aclararse al respecto de qué modelo de Estado quieren y también lo es cambiar su visión política al respecto del mismo de forma autónoma, aunque con ayuda. Y sabes, yo estoy más que dispuesto a ayudarte en eso del crecimiento y el aprendizaje político. Para empezar, todas las semanas publico al menos un vídeo analizando la actualidad política de la semana española y aproximadamente una vez cada 2 semanas hago vídeos analizando fenómenos políticos aislados o incluso explicando política desde cero. Y no, tranqui, en este canal no hay problemas con los referéndums. También hago encuestas para que la gente que conforma Es Política decida los temas de los que vamos a hablar en el futuro y, como ya has visto, ya sabes que soy totalmente transparente con las fuentes que utilizo. Pero claro, por supuesto, el único requisito que establece el título preliminar de la Constitución de Es Política es que para poder tener derecho a voto tienes que ser ciudadano de derecho, así que puedes ir abajo y solicitar tu ciudadanía en ese botón rojo de ahí. Y ya que estás, si quieres, puedes adquirir derechos VIP de ciudadano activando la campana de notificaciones y... Mira, ya que estás ahí abajo, vamos a ser honestos, déjame un like y un comentario para saber si te ha gustado este vídeo. Pero ya que estamos hablando al respecto de la percepción pública que existe en el debate monarquía-república-referéndum, la cosa está dudosa y ciertamente no es de extrañar. En el año 2019 encontrábamos una encuesta para el diario Infolibre por parte de SW de Moscopia, que mostraba que el 69,4% de los participantes era partidario de decidir entre monarquía y república vía referéndum. Y sin embargo, en caso de que ese referéndum fuese posible, la opción de la monarquía ganaría con el 53,8% de los apoyos frente al 46,2% que se inclinaría por la república. Pero de hecho, vayamos a algo más reciente. Mira, este mismo 14 de abril, la página web Electomanía hacía otra encuesta donde el 62,3% de los encuestados apoyaba la convocatoria de un referéndum. Y de la misma forma que en la encuesta anterior, la opción de la monarquía ganaría por apenas un 0,5%, pero
ganaría igualmente. Obviamente, dos encuestas no dan muchas conclusiones para extraer en sí mismas, pero desde luego creo que es curioso contemplar que ambas coinciden en que al menos un 60% de los encuestados querría participar en un referéndum. Y además, de forma bastante curiosa, ambas señalan que pese a querer participar en un referéndum, la opción monárquica ganaría en esta votación nacional. Ya te he explicado todos los pasos que harían falta para poner en marcha este proceso. ¿Es difícil? A ver, ¿es imposible? En absoluto. Literalmente te acabo de mostrar todos los mecanismos constitucionales que existen para tales efectos. Es solo que cambiar la forma del Estado español es complicadísimo porque, siendo totalmente objetivos, la monarquía está absolutamente blindada en términos constitucionales. Algo que, por otra parte, no es de extrañar en absoluto, teniendo en cuenta el contexto en el que surge la monarquía, teniendo en cuenta cómo era la situación política por entonces, cuál había sido la situación política previa y, sobre todo, teniendo en cuenta que, precisamente, la labor de la monarquía durante ese tiempo y hasta la actualidad había sido convertirse en un pilar a partir del cual se construyese el resto del Estado español. Pero no sería imposible reformar la Constitución. De hecho, ya lo hemos hecho dos veces en el pasado. En primer lugar en el año 1992 de cara al Tratado de Maastricht y después en el año 2011 para introducir el concepto de estabilidad presupuestaria y priorizar el pago de la deuda pública en los presupuestos generales. Pero claro, estas reformas se han hecho utilizando el artículo 167 de la Constitución, no el 168, porque el 168 es el que señala que las reformas que afecten al título preliminar, que es precisamente donde reside la frase de la forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria, son las que tienen que pasar por 2/3 del Congreso y 2/3 del Senado. De lo contrario, se hubiera utilizado el artículo 167, cuyos requisitos son mucho más flexibles que los que se piden para las reformas contempladas en el 168. Y lo sé. Ahora viene la pregunta del millón de dólares. La pregunta del millón de dólares. Jorge, pero ¿qué pasaría si mis incuestionablemente profesionales representantes políticos no estuviesen en la labor de meterse en semejante berenjenal porque, imaginemos, viviesen literalmente para jugar a la patata caliente del coronavirus? ¿Cómo podríamos entonces aspirar a un referéndum? A ver, es bastante sencillo. Sal a la calle. Ojo, salir a la calle no significa que te tengas que comportar como un degenerado, ni tampoco que te tengas que quitar la mascarilla para comunicarle amablemente a la policía la opinión que profesas sobre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Salir a la calle significa agruparte en un concepto metafórico y, por Dios, si lo haces, mantén la puñetera distancia de seguridad, para canalizar una presión colectiva y poner la patata caliente en manos de quien jamás querría tener una patata caliente de este calibre en sus manos, nuestros representantes políticos. Si sales a la calle, los medios nacionales e internacionales lo cubren. Si los medios lo cubren, se lanzan sobre los políticos a preguntarles al respecto, y es ahí donde empieza ese juego de engranajes de poder que puede o no puede terminar en una propuesta de referéndum. Esto depende de muchísimos factores, entre ellos cómo de intensa y prolongada sea dicha presión social en el tiempo. Y sí, lo sé, estamos en 2020 y sé que en ciertos momentos puede sonar algo hippie lo de confiar en que las manifestaciones cambian cosas, pero ¿qué quieres que te diga? A mí, desde luego, me suena muchísimo más hippie confiar en que una estructura política que vive muy tranquila sin tocar la Constitución, especialmente en un sentido de reformas, vaya a decidir motu proprio y de forma colectiva cambiar la Constitución. En fin, espero que el vídeo te haya gustado y que ahora tengas una idea más clara al respecto de qué procedimientos constitucionales, sociales y políticos serían necesarios para que España pasase de monarquía parlamentaria a república. Algo que, como ya hemos dicho, es difícil que ocurra en términos de probabilidades, pero no imposible, y especialmente en este momento, porque Juan Carlos I ha caído en términos simbólicos y políticos. Juan Carlos I escapa de España en un exilio autoimpuesto debido a los presuntos delitos por los que se le investiga a fin de facilitarle las cosas a su hijo y actual rey, Felipe VI, que a su vez tendrá que sufrir con la carga y herencia política de su padre. Juan Carlos I renuncia a ser recordado, y te prometo que esto no es un chiste fácil, con orgullo y admiración, a costa de no dificultarle las labores a su hijo. Porque, sin importar todas las páginas que se escribiesen en los años anteriores, el capítulo final del libro de Juan Carlos I se cerrará con un rey ha caído, junto a una serie de cuentas opacas que perseguirán para siempre la figura del emérito y que no dejan espacio a decir larga vida al rey. Y solo por aclarar una cosa, en caso de que algo de lo que haya dicho en este vídeo me convierta en monárquico o republicano a tus ojos y resulta que eso no te gusta, recuerda que en realidad eso importa un bledo, porque yo no hago esto para hablar de mi opinión política. Para eso ya tengo a mis amigos y a mi familia. Lo hago para hablar de la realidad política. Y en la realidad política hay muchísimo espacio para equivocarse y por suerte estáis vosotros para recordarme cuando me equivoco. Pero, de momento, ¿qué dice uno cuando se equivoca? Y no volverá a ocurrir. Deprisa y corriendo,
he hecho este vídeo súper rápido, ayer me quedé hasta muy entrada la noche para que este vídeo pudiese salir rápido, pero ¿qué queréis que os diga? Quería que en cierta forma capturásemos este momento de la historia de España para nosotros también, que no se nos escapase, que no lo dejase pasar como una semana o algo así, pero estoy muy contento, la verdad. Creo que francamente se ha quedado un vídeo muy interesante. Creo que todo el mundo, de una forma u otra, aunque sea solamente por pura curiosidad y no tanto por ideología política, en algún momento de la vida se ha planteado: si España pasase de monarquía a república, ¿cuál sería el proceso legal y constitutivo para hacerlo? Y bueno, pues aquí lo tenemos. Como ya os he dicho, espero que lo hayáis disfrutado mucho. Nos vemos el lunes de la semana que viene con 7 análisis. Como siempre, ha sido un placer. Soy Jorge Coloma. Si es personal, es política.